El sol del desierto de Chihuahua caía como una maldición sobre la tierra agrietada cuando Esperanza Morales espoleó su yegua alazana por última vez antes de desaparecer entre las dunas doradas. Sus manos temblaban sobre las riendas, no por el calor sofocante que ya marcaba los 40 grados a media mañana, sino por la mezcla de terror y liberación que corría por sus venas como fuego líquido. 3 días atrás, había empacado solo lo esencial en una mochila de cuero gastado: agua, cecina, algunas tortillas de maíz y los pocos pesos que había logrado ahorrar a escondidas durante meses. Lo más importante, sin embargo, lo llevaba en el pecho: la determinación férrea de no regresar jamás a la casa de adobe blanco donde el sheriff Rodolfo Vega la había mantenido prisionera durante 5 años de matrimonio. Ya no más, murmuró entre dientes, su voz perdiéndose en el viento caliente que levantaba pequeños remolinos de arena. Ya no más, Esperanza. Esta vez es diferente. El pueblo de San Cristóbal del Desierto quedaba ahora a 15 kilómetros detrás de ella, sus casas de adobe y calles polvorientas desapareciendo gradualmente en la bruma del calor. Esperanza sabía que Rodolfo aún no habría notado su ausencia. Los jueves siempre se perdía en la cantina El Saguaro, bebiendo tequila barato y presumiendo a los lugareños sobre sus hazañas como el hombre de la ley más temido de 3 pueblos a la redonda. Pero ella conocía la verdad detrás de esa fachada. Conocía las manos que se convertían en puños cuando el alcohol le nublaba el juicio. Conocía las palabras que cortaban más profundo que cualquier navaja. Conocía el silencio helado que seguía a las tormentas, cuando él fingía que nada había pasado y ella limpiaba la sangre de su labio partido mientras preparaba el desayuno. La yegua resopló, sintiendo la tensión de su jinete. Esperanza le acarició el cuello sudoroso con ternura. Tranquila, mariposa. Tú también mereces ser libre. Había robado la yegua de los establos del pueblo, pero no se sentía culpable. Rodolfo se la había quitado a su anterior dueño, un anciano que no pudo pagar sus deudas inventadas. Era solo una pequeña justicia en un mundo donde la justicia verdadera parecía tan escasa como el agua en el desierto. Mientras cabalgaba, los recuerdos la asaltaban como buitres. Recordó el día que se casó con Rodolfo, cuando tenía apenas 18 años y creía que el uniforme y la placa significaban honor y protección. Sus padres habían muerto en un accidente en la mina de plata, y Rodolfo se había presentado como su salvador, prometiéndole seguridad y un futuro próspero. Las primeras semanas fueron tolerables. Rodolfo se mostraba atento, incluso cariñoso a su manera brusca. Pero gradualmente, las sonrisas se volvieron posesión, los abrazos se convirtieron en cadenas invisibles, y las palabras dulces dieron paso a órdenes tajantes sobre cómo debía vestirse, hablar, caminar, incluso respirar. Una esposa debe ser como una sombra, le decía mientras contaba los pesos de su sueldo cada noche. Presente cuando se la necesita, invisible cuando no. El punto de quiebre había llegado 3 noches atrás. Esperanza había cometido el error de sonreírle a don Mateo, el vendedor de frutas, cuando le compró naranjas en el mercado. Esa noche, Rodolfo regresó a casa con los ojos inyectados en sangre y el aliento apestando a tequila y rabia. «Te crees muy lista, ¿verdad?», le había gritado, arrinconándola contra la pared de la cocina. ¿Coqueteándole a ese viejo baboso delante de todo el pueblo? «Rodolfo, por favor, solo le compré naranjas». El golpe llegó antes de que pudiera terminar la frase. Luego otro. Y otro. Cuando finalmente se cansó, Esperanza yacía en el suelo de terracota, con el sabor metálico de la sangre en la boca y una claridad cristalina en la mente. Si no se iba ahora, no viviría para ver otro amanecer. Ahora, cabalgando bajo el sol implacable, se tocó instintivamente la mejilla donde aún se marcaba el morado. El calor del desierto era preferible al frío que había sentido en esa casa durante años. No tenía un destino específico. Solo sabía que necesitaba llegar lo más lejos posible de San Cristóbal. Había oído hablar de un pueblo llamado Esperanza del Valle, a 3 días de camino hacia el norte. El nombre le había parecido una señal. Pero lo que no sabía Esperanza era que alguien más conocía el desierto como la palma de su mano. Alguien que había notado su ausencia mucho antes que el sheriff. Alguien que, en ese mismo momento, estudiaba las huellas de mariposa en la arena con ojos que habían aprendido a leer el lenguaje secreto del desierto desde la infancia. Joaquín Herrera se quitó el sombrero de palma y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Sus ojos color miel siguieron el rastro que se perdía hacia el norte, entre los mezquites y los nopales gigantes. No había prisa en su postura, pero sí una determinación silenciosa que había estado alimentando durante años. Él había estado enamorado de Esperanza desde mucho antes de que ella se casara con Rodolfo. Había sido testigo silencioso de su cortejo, de su boda,
y de la gradual extinción de la luz en sus ojos durante esos 5 años terribles. Como vaquero y conocedor del desierto, había aprendido el valor de la paciencia. Pero también sabía reconocer el momento exacto cuando esa paciencia debía transformarse en acción. Esta vez, murmuró, volviendo a ponerse el sombrero, no te dejaré enfrentar al desierto sola, Esperanza. Montó su caballo tordo y comenzó a seguir el rastro, no con la prisa desesperada de un perseguidor, sino con la certeza tranquila de alguien que sabía que el destino, finalmente, había comenzado a escribir su verdadera historia. La sed comenzó a apoderarse de Esperanza cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo. Había calculado mal sus reservas de agua, y las 2 cantimploras que llevaba estaban casi vacías. Mariposa también mostraba signos de agotamiento, su paso se había vuelto más lento y pesado sobre la arena que parecía arder bajo los cascos. Aguanta un poco más, mi niña, le susurró, aunque sus propios labios estaban agrietados y su garganta se sentía como papel de lija. Tiene que haber agua por aquí cerca. Había crecido en San Cristóbal del Desierto, pero nunca se había aventurado tan profundo en las tierras baldías. Su conocimiento del terreno se limitaba a las historias que había escuchado de los vaqueros en el mercado, relatos de oasis escondidos, de pozos artesianos que brotaban de la nada, de lugares donde la vida se aferraba tenazmente contra la desolación. Mientras continuaba cabalgando, comenzó a divisar a lo lejos algo que no podía ser un espejismo, palmeras datileras agrupadas alrededor de lo que parecía ser una pequeña laguna de agua cristalina. Su corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y desconfianza. En el desierto, la esperanza y la muerte a menudo caminaban de la mano. Al acercarse, sin embargo, se dio cuenta de que el oasis era real. Un pequeño manantial natural había creado una isla de vida en medio de la inmensidad árida. Esperanza desmontó con las piernas temblorosas y se acercó al agua con reverencia. Primero dejó que Mariposa bebiera, observando cómo la yegua sumergía su hocico en el líquido precioso con desesperación contenida. Luego fue su turno. Se arrodilló en la orilla fangosa y bebió con las manos, sintiendo cómo el agua fresca le devolvía la vida a cada célula de su cuerpo. Era entonces cuando se permitió llorar por primera vez desde que había huido. Las lágrimas no venían solo por el alivio de haber encontrado agua. Venían por todos los años de silencio, por todas las noches que había fingido estar dormida mientras Rodolfo roncaba a su lado, por todas las mañanas que había despertado esperando que algo, cualquier cosa, cambiara. ¿Por qué me quedé tanto tiempo?, se preguntó en voz alta, su voz quebrándose. ¿Por qué no fui lo suficientemente fuerte? Mientras se refrescaba la cara, notó algo tallado en la corteza rugosa de una de las palmeras. Se acercó para examinarlo mejor y sintió que el corazón se le detenía. Allí, grabado con la punta de un cuchillo, estaban 2 iniciales entrelazadas por un corazón, EM y JH. Esperanza Morales y Joaquín Herrera. Sus dedos temblaron al tocar las letras. Recordó vívidamente el día en que Joaquín había tallado esas iniciales, 7 años atrás. Habían venido a este mismo oasis durante una cabalgata familiar para celebrar las fiestas de San Juan. Ella tenía 16 años, él 18. Era antes de que la vida se volviera complicada, antes de que los padres de ella murieran, antes de que Rodolfo apareciera con sus promesas vacías y su uniforme de sheriff. Joaquín había sido diferente a todos los muchachos del pueblo. No era el más fuerte ni el más guapo, pero tenía una manera especial de mirarla que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Cuando hablaba, ella sentía que realmente la escuchaba. Cuando reía, sus ojos se llenaban de pequeñas arrugas que la hacían querer trazar cada línea con la punta de los dedos. Algún día, le había dicho esa tarde mientras tallaba las iniciales, cuando seamos mayores y tengamos nuestro propio rancho, volveremos aquí. Y le contaremos a nuestros hijos sobre el lugar donde su papá le pidió matrimonio a su mamá. Esperanza había reído, sonrojándose. ¿Ya me estás pidiendo matrimonio, Joaquín Herrera? Todavía no, había respondido él, poniendo el cuchillo a un lado y tomándole las manos. Pero cuando lo haga, será aquí, en nuestro lugar. Esa había sido la última vez que estuvieron solos juntos. Una semana después, sus padres murieron en el derrumbe de la mina. Un mes después, Rodolfo comenzó a cortejaría con la insistencia de un buitre y las bendiciones de los tíos que la habían acogido. Ellos veían en el sheriff una oportunidad de deshacerse de la responsabilidad de una huérfana, y en él, la promesa de seguridad económica. Joaquín había intentado hablar con ella una vez, después del anuncio del compromiso. La había encontrado en el cementerio, visitando las tumbas de sus padres. Esperanza, le había dicho, con una voz quebrada que ella nunca había escuchado antes.
No tienes que hacer esto. Podemos irnos. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. Pero ella había sido cobarde. Había pensado en los comentarios maliciosos de la gente del pueblo, en las dificultades de empezar una vida nueva sin dinero ni familia, en la responsabilidad que sentiría hacia sus tíos si los abandonaba después de haberla acogido. Es lo mejor para todos, Joaquín, le había mentido, evitando su mirada. Rodolfo puede darme estabilidad. Puede protegerme. ¿Protegerte de qué? De ser feliz. Ella no había respondido, y él se había ido. No volvieron a hablar después de eso. Joaquín había continuado trabajando como vaquero en los ranchos de los alrededores, apareciendo en el pueblo solo cuando era necesario. En las pocas ocasiones en que sus miradas se cruzaron durante esos 5 años terribles, ella había visto en sus ojos una mezcla de dolor y algo más profundo, una paciencia infinita, como si estuviera esperando algo que solo él podía ver. Ahora, sentada junto al oasis donde una vez habían soñado con un futuro juntos, Esperanza se dio cuenta de lo que había perdido. No solo los años con Joaquín, sino la mujer que había sido antes de que Rodolfo comenzara a tallar su alma hasta convertirla en una sombra de sí misma. Perdóname, susurró a las iniciales talladas en la palmera. Perdóname por ser tan cobarde. El sol comenzaba a descender cuando decidió descansar allí esa noche. De sencillo mariposa y la dejó pastar la hierba escasa que crecía alrededor del manantial. Mientras preparaba un pequeño fuego con ramas secas, no pudo sacudirse la sensación de que no estaba sola. Varias veces se volteó hacia el desierto circundante, esperando ver algo o alguien, pero solo encontraba las formas caprichosas de los cactos contra el cielo que se teñía de naranja y púrpura. Lo que no sabía era que Joaquín había estado observándola desde una distancia prudente durante la última hora, oculto detrás de una formación rocosa. Había visto cómo había descubierto las iniciales, cómo había llorado, cómo había acercado su rostro a la corteza como si quisiera absorber los recuerdos a través de la piel. Su propio corazón se había quebrado un poco más con cada lágrima que había visto rodar por las mejillas de ella. Pero también había sentido algo más, esperanza. Por primera vez en 5 años, Esperanza lloraba libremente. Por primera vez en 5 años, no había miedo en sus movimientos. Mientras montaba su campamento a una distancia segura, Joaquín tomó una decisión que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Mañana, cuando el sol saliera de nuevo, ya no se quedaría en las sombras. Era hora de que ella supiera que nunca había estado realmente sola en el desierto. El amanecer llegó con una sinfonía de colores que pintaron el desierto de rosa y dorado. Esperanza despertó con el cuerpo dolorido por haber dormido sobre la arena, pero con el espíritu más ligero de lo que había sentido en años. Había soñado con agua clara y palmeras, con una versión más joven de sí misma que reía sin miedo y amaba sin condiciones. Mientras preparaba su desayuno frugal con cecina y tortillas frías, Mariposa levantó las orejas y miró hacia el sur con atención. Esperanza siguió su mirada y sintió que el corazón se le detenía. Una figura solitaria a caballo se acercaba lentamente, emergiendo de la bruma matutina como una aparición del pasado. No necesitó verle el rostro para reconocerlo. La manera en que se sentaba en la silla, la forma en que su sombrero se inclinaba ligeramente hacia la izquierda, el ritmo pausado pero decidido de su caballo tordo. Era Joaquín, tan real como el sol que ya comenzaba a calentar la arena bajo sus pies. Su primer instinto fue correr, montar a Mariposa y perderse de nuevo en la inmensidad del desierto. Pero algo la detuvo. Tal vez era el cansancio de huir, o tal vez la curiosidad de saber qué la había llevado a seguirla hasta aquí. Pero más probablemente era la comprensión súbita de que había estado huyendo de la persona equivocada durante todos estos años. Joaquín se detuvo a unos 20 metros del oasis, desmontó con movimientos lentos y deliberados, y se quitó el sombrero. Sus ojos color miel encontraron los de ella a través del espacio que los separaba, y en esa mirada había todo lo que las palabras nunca podrían expresar: años de amor silencioso, de dolor compartido, de esperanza nunca abandonada. Buenos días, Esperanza, dijo finalmente, su voz ronca por el polvo del camino y la emoción contenida. Buenos días, Joaquín, respondió ella, sorprendiéndose de lo natural que sonaba su nombre en sus labios después de tanto tiempo. Se quedaron así durante varios minutos, separados por 20 metros y 5 años de silencio, pero unidos por algo más fuerte que el tiempo y la distancia. El desierto a su alrededor parecía contener la respiración, como si hasta los cactus y las serpientes de cascabel entendieran la magnitud del momento. ¿Cómo sabías que estaría aquí?, preguntó Esperanza, rompiendo finalmente el hechizo. Joaquín sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de ternura. Este siempre fue nuestro lugar, dijo simplemente.
Sabía que si realmente querías escapar, no irías a un lugar desconocido. Irías a un lugar donde pudieras encontrarte a ti misma. Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez no las contuvo. No sé quién soy yo, Joaquín, admitió, su voz quebrándose. He estado fingiendo ser tantas personas diferentes durante tanto tiempo que ya no recuerdo cuál era la verdadera. Yo sí lo recuerdo, dijo él, dando un paso hacia ella. Recuerdo a la muchacha que defendía a los gatos callejeros cuando los niños les tiraban piedras. Recuerdo a la mujer que le enseñaba a leer a la hija del herrero los domingos después de misa. Recuerdo a la persona que me hizo creer que el amor verdadero no era solo algo que existía en las canciones. Cada palabra era como agua fresca en una herida que había estado infectada durante años. Esperanza se llevó las manos al pecho, sintiendo como si algo que había estado roto durante mucho tiempo finalmente comenzara a sanarse. ¿Por qué me seguiste?, preguntó, necesitando escuchar la respuesta aunque ya la conociera en su corazón. Joaquín se acercó más, hasta que solo unos pocos pasos lo separaron. Porque hace 5 años te dejé ir sin luchar, dijo, su voz áspera con la emoción. Porque pensé que respetar tu decisión era lo correcto, pero ahora sé que lo correcto habría sido hacerte saber que tenías otra opción. Porque he pasado cada día de estos 5 años esperando el momento en que fueras lo suficientemente fuerte para elegir tu propia felicidad. ¿Y si es demasiado tarde?, susurró ella. ¿Y si ya no soy la persona de la que te enamoraste? Joaquín cerró la distancia entre ellos, con una ternura infinita, le tocó la mejilla donde aún se veía la marca del último golpe de Rodolfo. El amor verdadero no se enamora de quien eres en un momento perfecto, dijo suavemente. Se enamora de quien eres en todos los momentos, especialmente en los más difíciles. Y yo me he enamorado de ti cada día durante 5 años, incluso cuando pensabas que nadie te estaba viendo. Esperanza cerró los ojos y se permitió sentir la calidez de su mano contra su piel. Era tan diferente del toque de Rodolfo. No había posesión en él, no había control. Era una caricia que ofrecía en lugar de tomar, que protegía en lugar de dominar. Tengo miedo, admitió, abriendo los ojos para encontrarse con su mirada. Tengo miedo de no saber cómo ser amada sin dolor. Tengo miedo de lastimarte. Tengo miedo de que Rodolfo nos encuentre. Está bien tener miedo, dijo Joaquín, sin apartar su mano de su rostro. Pero no tienes que tener miedo sola. Y en cuanto a Rodolfo. Su mandíbula se tensó ligeramente. El desierto es grande, Esperanza. Y hay hombres en este mundo que conocen sus secretos mejor que él. No era una amenaza, era una promesa. Esperanza entendió que Joaquín no la había seguido para llevársela de vuelta. La había seguido para asegurarse de que, esta vez, cuando eligiera quedarse con alguien, fuera realmente su elección. Esa tarde, mientras compartían agua del oasis y tortillas de maíz a la sombra de las palmeras, hablaron como no habían podido hacerlo durante años. Esperanza le contó sobre las noches de insomnio, sobre las excusas que había inventado para explicar los moretones, sobre la manera en que había ido perdiendo pedazos de sí misma hasta que apenas quedaba algo reconocible. Joaquín le habló de los ranchos donde había trabajado, de las noches que había pasado bajo las estrellas preguntándose si ella era feliz, de la esperanza que había mantenido encendida como una vela en una tormenta, creyendo que algún día ella encontraría el valor para elegir una vida diferente. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de púrpura y oro, se quedaron sentados en silencio, sus hombros casi tocándose, observando cómo las estrellas comenzaban a aparecer una por una. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Esperanza, su voz apenas un susurro en la quietud del desierto. Joaquín no respondió inmediatamente. En cambio, se puso de pie y caminó hacia la palmera donde había tallado sus iniciales años atrás. Con el mismo cuchillo que había usado entonces, comenzó a tallar algo nuevo debajo del corazón original. Cuando terminó, se hizo a un lado para que ella pudiera ver. Había agregado una fecha, la fecha de ayer, el día que ella había huido. Y debajo de eso, unas palabras en español que hicieron que el corazón de Esperanza se sintiera como si fuera a explotar de felicidad. El día que elegiste ser libre. Ahora, dijo, volviéndose hacia ella con una sonrisa que era pura luz en la creciente oscuridad, ahora decidimos juntos hacia donde queremos ir. La última noche en el oasis transcurrió diferente a todas las noches que Esperanza había vivido en los últimos 5 años. Por primera vez, durmió sin pesadillas. No hubo sueños de puertas que se cerraban, ni de voces que gritaban, ni de manos que se alzaban en amenaza. Solo hubo paz, acunada por el sonido suave del viento entre las palmeras y la respiración pausada de Joaquín,
que había hecho su cama a una distancia respetuosa pero protectora. Cuando despertó con las primeras luces del alba, encontró a Joaquín ya levantado, preparando café en una pequeña olla de barro sobre las brasas del fuego. El aroma familiar la transportó por un momento a los domingos de su infancia, cuando su madre preparaba café después de misa y toda la familia se sentaba en el patio a planear la semana. «Buenos días», murmuró, estirándose y sintiendo como si hubiera descansado verdaderamente por primera vez en años. «Buenos días, preciosa», respondió él, y la naturalidad con que la palabra cariñosa salió de sus labios la hizo sonreír. No había forzamiento en ello, no había posesión. Era simplemente la expresión natural de un sentimiento que había estado creciendo silenciosamente durante años. Mientras desayunaban tortillas calientes con frijoles que Joaquín había traído en sus alforjas, comenzaron a hablar sobre el futuro. Era una conversación que Esperanza nunca había podido tener con Rodolfo, quien tomaba todas las decisiones sin consultarla, como si ella fuera parte del inventario de la casa en lugar de una persona con deseos y sueños propios. «Mi hermano Miguel tiene un rancho pequeño en Sonora», dijo Joaquín, mirando hacia el norte donde el sol comenzaba a calentar las dunas distantes. «Está a 5 días de camino, cerca de un pueblo llamado Agua Dulce. Ha estado necesitando ayuda con el ganado, y yo, bueno, he estado ahorrando durante años. Tengo lo suficiente para comprar unas cabezas de ganado y empezar algo propio». Esperanza lo escuchó con atención, pero notó algo importante en la manera en que hablaba. No estaba diciéndole lo que iban a hacer. Le estaba contando una posibilidad, dejando espacio para que ella decidiera si quería ser parte de esa vida o elegir un camino diferente. «¿Y si Rodolfo nos encuentra?», preguntó, articulando el miedo que había estado acechando en el fondo de su mente. Joaquín la miró directamente a los ojos. «Rodolfo es un hombre de pueblo, Esperanza. Su poder viene de la placa que lleva y del miedo que inspira en gente que no conoce otro mundo. Pero México es inmenso, y hay lugares donde su uniforme no significa nada. Además», agregó con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, «hay leyes federales sobre el abuso doméstico. Si alguna vez nos encuentra, no será el único con autoridad legal». La determinación en su voz la tranquilizó, pero también la hizo darse cuenta de algo importante. No quería que Joaquín construyera su vida alrededor de protegerla de Rodolfo. Quería una relación basada en amor y respeto mutuo, no en la necesidad de rescate. «Joaquín», dijo, tomando sus manos entre las suyas, «necesito que sepas algo. Si voy contigo a Sonora, no es porque necesite que me salves. Es porque elijo estar contigo. Es porque quiero construir algo nuevo, no solo escapar de algo viejo». Los ojos de él se llenaron de una emoción tan profunda que Esperanza sintió como si pudiera ahogarse en ella. «Eso», dijo con voz ronca, «es exactamente lo que he estado esperando escuchar durante 5 años». Mientras empacaban sus pocas pertenencias y preparaban los caballos para el viaje, Esperanza se sintió como si estuviera mudando de piel como una serpiente del desierto. La mujer que había llegado al oasis 2 días atrás había sido una fugitiva, huyendo del dolor y la opresión. La mujer que se preparaba para irse era alguien completamente diferente, una mujer que había elegido activamente su futuro. Antes de montar a Mariposa, caminó una última vez hacia la palmera con las iniciales talladas. Tocó las letras con los dedos, sintiendo la rugosidad de la corteza bajo su piel. «Gracias», susurró a la niña de 16 años que había soñado con amor verdadero bajo estas mismas palmeras. «Gracias por no dejar de creer, incluso cuando yo dejé de hacerlo». Joaquín se acercó por detrás, con la misma ternura de siempre, le puso las manos en los hombros. «¿Lista para nuestro nuevo comienzo?», preguntó. Esperanza se volteó para mirarlo, y por primera vez en años, su sonrisa fue completamente libre de miedo, completamente llena de esperanza genuina. «Más que lista», respondió. Y luego, haciendo algo que nunca se había atrevido a hacer con Rodolfo, tomó la iniciativa. Se puso de puntillas y le dio un beso suave en los labios, un beso que sabía a café matutino y a promesas cumplidas. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Mientras cabalgaban hacia el norte, dejando atrás el oasis que había sido testigo de su reencuentro, Esperanza no miró hacia atrás ni una sola vez. No hacia San Cristóbal del Desierto, no hacia la vida que había dejado, no hacia los años de dolor que habían tallado cicatrices en su alma. En cambio, mantuvo la mirada fija en el horizonte donde las montañas de Sonora se alzaban como gigantes benevolentes contra el cielo azul infinito. A su lado, Joaquín cantaba una vieja canción ranchera sobre segundas oportunidades y amores que sobreviven a las tormentas. 3 horas después, cuando el sol ya había subido lo suficiente para convertir el aire en ondas de calor visible,
Joaquín señaló hacia una formación rocosa en la distancia. ¿Ves esas rocas?, dijo. Ahí empieza oficialmente el estado de Sonora. Una vez que las pasemos, habremos dejado Chihuahua para siempre. Esperanza asintió, sintiendo el peso simbólico del momento. No solo estaban cruzando una frontera geográfica, sino una frontera emocional. Estaban dejando atrás todo lo que había sido para abrazar todo lo que podría ser. Cuando finalmente cruzaron entre las rocas rojas que marcaban el límite estatal, Esperanza detuvo a Mariposa por un momento y respiró profundamente. El aire olía diferente aquí, más limpio, más lleno de posibilidades. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Joaquín, deteniéndose a su lado. Esperanza lo pensó honestamente. Pensó en la casa de adobe que había dejado atrás, en los pocos recuerdos buenos que había tenido con Rodolfo al principio, en la vida segura pero vacía que había abandonado. Ninguno, dijo finalmente, y se sorprendió de lo verdaderas que sonaban esas palabras. Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Joaquín sonrió y espoleó suavemente a su caballo. Entonces vamos a casa, Esperanza Morales, dijo. Vamos a casa. Mientras se alejaban hacia el horizonte dorado, sus figuras se hicieron cada vez más pequeñas contra la inmensidad del desierto de Sonora. Pero había algo diferente en la manera en que cabalgaban ahora. Ya no había urgencia desesperada, no había miedo mirando por encima del hombro. Había solo dos personas que habían encontrado el valor de elegir el amor sobre el miedo, la libertad sobre la seguridad, la esperanza sobre la resignación. El desierto, que había sido testigo de su dolor y su separación, ahora era testigo de su reunión y su nueva libertad. Y en el silencio vasto y dorado de Sonora, sus corazones latían al unísono, marcando el ritmo de una nueva vida que habían elegido crear juntos. Tal como Joaquín había predicho, Esperanza Morales ya no huiría más. Había encontrado el lugar donde quería quedarse, y más importante aún, había encontrado a la persona que quería ser, una mujer libre, amada y capaz de amar a su vez sin condiciones ni miedo. El vaqueiro había tenido razón. Ella ya no huiría más.